Seguimos con nuestro segundo experto del eje de inteligencia artificial para profundizar el tema. Vamos a darle la bienvenida a Cecilia Danesi con su ponencia Enseñar a aprender, desafíos de la educación autónoma en la era de la inteligencia artificial. Cecilia es investigadora en el Instituto de Estudios Europeos y Derechos Humanos, docente y directora de posgrado en diversas universidades del mundo, escritora, académica y abogada en el área de tecnología, innovación e igualdad de género. Se especializa en la ética de la inteligencia artificial y en el desarrollo tecnológico inclusivo y respetuoso de los derechos humanos. Démosle una calurosa bienvenida a Cecilia. Gracias. Bueno, qué placer estar acá. Siempre Colombia me recibe y nos recibe como si fuese una casa. Quiero empezar agradeciendo a Santillana por haberme traído, a Andrea, a Andrés, a todo el equipo de Colombia y también al equipo de España que hizo posible que hoy esté acá, a Hilda, así que gracias. Y gracias a ustedes, es muy emocionante, muy vibrante estar de este lado con tantas personas. Así que hoy los invito a que nos metamos en este mundo, en esta idea de enseñar a aprender, ¿sí? ¿Cuáles son estos desafíos que nos trae la educación autónoma en esta era de la inteligencia artificial? Las ponencias, brillantes ponencias anteriores que han dejado la vara por los cielos de Bruno y Alejandro, nos dejaron bien en claro qué rol está teniendo la educación hoy en día y sobre todo, principalmente, Bruno nos contó un montón de casos de usos de inteligencia artificial en educación. Como sabemos, la inteligencia artificial hoy es parte de nuestras vidas, ¿sí? Hace unos años atrás, cuando planteaba esto, muchos me decían, mira, Cecilia, yo nunca utilizo inteligencia artificial, no me gusta, no quiero. Hoy sabemos que no es una opción, ¿sí? La inteligencia artificial es parte de nuestras vidas, pero parte al nivel que moldea nuestra vida, decide por nosotros y sobre todo nos influencia en las cosas que hacemos. Y lo más delicado de todo esto es que lo hace de una manera tal que es totalmente imperceptible. Es decir, manipula nuestro comportamiento, pero nosotros no nos damos cuenta. Un escenario donde principalmente pasa esto es en las plataformas digitales y dentro de ellas en las redes sociales, ¿sí? Ha quedado probado cómo en las redes sociales se ha podido manipular las elecciones de un país, ¿sí? Este es un año en el mundo electoral, ¿sí? Donde se da cada 20 años un fenómeno único que se van a dar muchas elecciones en muchos países del mundo. Y el principal problema o el principal desafío es la desinformación, ¿sí? Y cómo las redes sociales y la inteligencia artificial generativa va a interactuar en estos procesos electorales. Cortito y al pie, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Sí? Porque se dice mucho y difícil es tener una idea. La inteligencia artificial, en pocas palabras, en criollo, decimos en Argentina, consiste en predicciones del futuro que se basan en datos del pasado, ¿sí? Entonces, siempre que veamos una predicción, un resultado de un sistema de inteligencia artificial, se va a estar basando en algo que pasó en el pasado, ¿sí? Bien, ¿qué es el desafío o el camino que me gustaría que sigamos hoy? Vamos a ver primero algunos ejemplos de qué es la inteligencia artificial y después quiero que nos detengamos sobre todo en los desafíos que nos trae a la hora de educar y cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta para lograr la educación con inteligencia artificial. 1. La inteligencia artificial es, y así tenemos que intentar verla, un excelente aliado para el proceso educativo, ¿sí? La inteligencia artificial nos puede ayudar a predecir cuando, por ejemplo, los estudiantes tienen algún tipo de patología o problemática con algún conocimiento, con algún área, con alguna disciplina y trazarnos estrategias para ayudarnos a mejorar, ¿sí? Y asistir al estudiante. También tenemos sistemas que ayudan a los niños, niñas, adolescentes, a los estudiantes en las casas, ¿sí? A mejorar habilidades. Es decir, hay un sinfín de usos de inteligencia artificial en la educación. Entonces, si pensamos en la inteligencia artificial en la educación, la tenemos que mirar desde dos grandes lados. Por un lado, como una herramienta para enseñar, ¿sí? Es decir, los ejemplos que les ponía recién,
cómo yo puedo utilizar la inteligencia artificial como una aliada en mi proceso educativo y por otro lado como un contenido de aprendizaje en sí. Es decir, no podemos hacernos los tontos, mirar para otro lado y no tomar el guante y asumir la responsabilidad de que tenemos que enseñar contenidos que incluyan el uso de la inteligencia artificial. Y vamos a ver por qué. Primero, quiero que nos quede una idea, un término que hoy en día se utiliza en el mundo, que es la gobernanza ética de la inteligencia artificial. Primero vamos a ver qué es y después vamos a ver por qué hoy, hablando de inteligencia artificial y educación, vamos a hablar de gobernanza ética de la inteligencia artificial. ¿Qué es esta idea? Imagínense un paraguas que va a cubrir una determinada área, ¿sí? Una institución educativa, una ciudad, un país, una región, ¿sí? La gobernanza hace referencia a las formas y sistemas en los que se basa la gestión o de los países y de las organizaciones en el más alto nivel. Vendría a ser como una especie de marco o protocolo que vamos a seguir, ¿sí?, para gestionar esas organizaciones. Entonces, cuando pensamos en la gobernanza ética de la inteligencia artificial, tenemos que pensar en un plan estratégico, y acá ya les empieza a sonar, porque la mayoría de los países del mundo, ciudades, ministerios, etcétera, están empezando a trabajar con planes estratégicos de inteligencia artificial. ¿Esto por qué? Porque es una herramienta tan transversal y con un cambio tan sideral que no alcanza con dictar una pequeña medida, sumarla en una currícula de una clase, sino que tiene que tener una mirada estratégica global y transversal, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es en un plan estratégico. Muchos de acá son docentes, ¿no? ¿Sí? Todos. Y los que no son docentes, tal vez que no están directamente en el aula, tienen un rol jerárquico de decisión o algo así. Bueno, cada uno de ustedes, desde el lugar que ocupen, y hasta les voy a decir, siendo padres también, tienen el deber de pensar en esta gobernanza ética de la inteligencia artificial. ¿Y cómo la pensamos? Primero un diagnóstico. ¿Y el diagnóstico qué es? ¿No les pasa ahora que cualquier cosa le meten inteligencia artificial? Como es cool, está de moda, yo uso inteligencia artificial, en todos lados le metemos inteligencia artificial. Pues no. ¿Por qué? Porque si yo quiero ir de acá a mi hotel, que queda a 2 cuadras, no me voy a tomar un cohete. Voy a ir caminando y si me siento mal me tomaré un taxi, pero no un cohete. Bueno, lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Hay muchos casos donde usamos inteligencia artificial cuando en realidad no es necesario. ¿Y eso qué puede traer? Que el resultado, ¿sí?, sea peor de como estábamos antes. Entonces, primero hacer un diagnóstico. ¿Qué necesidades tengo yo en mi organización? Sea la que fuere, una escuela rural no va a tener las mismas necesidades que una universidad en una ciudad, ¿sí? ¿Y cómo tengo que diseñar e implementar esta estrategia de la gobernanza ética de la inteligencia artificial? La diseño, nosotros los docentes de planificar sabemos muy bien, la integro, la adapto y la evalúo de manera permanente. ¿Qué características vamos a tener que tener en este plan estratégico de inteligencia artificial? 1. Identificar las necesidades y la identidad de esta institución, de este área donde yo esté trabajando. 2. Pensarlo de manera transdisciplinaria. Y fíjense acá, no estoy hablando ni de interdisciplinario ni de multidisciplina, estoy hablando de transdisciplina. ¿La diferencia cuál es? La transdisciplina borra los campos y las barreras entre todas las disciplinas. Hoy en día ya no tenemos disciplinas o profesiones estancas, ¿sí? El conocimiento es colaborativo. Yo estudié Derecho y me especializo en inteligencia artificial y soy docente. Van a decir, ¿qué mezcla? Sí, ¿qué mezcla? Es que ya no hay una disciplina que nos conforme para todas las necesidades y lo que es, ¿no?, la educación y los desafíos del futuro. Entonces, transdisciplina, multisectorial, ¿sí?, revisión periódica, la transversalidad y sobre todo los marcos globales, ¿sí?, que ahora vamos a ver un poco qué es lo que está pasando en el mundo con la inteligencia artificial. Ahí está. ¿Qué áreas? Hoy, obviamente, nos vamos a focalizar en la educación. Pero si pensamos en la gobernanza ética de la inteligencia artificial, tenemos que mirar a nivel global y a nivel
interáreas. Un ejemplo de eso es la hoja de ruta de inteligencia artificial que se publicó acá en Colombia, pero si miran en otros países es exactamente lo mismo. No podemos mirar solo un área, sino que tenemos que mirar de manera transversal un montón de áreas: la industria, la manufactura, la legislación, el sector privado, la comunicación, lo que decíamos recién de las redes sociales, ¿sí? Otro de los desafíos, ahí va, y ahora se preguntarán ustedes, ¿por qué yo, desde mi organización, desde mi escuela, desde mi universidad, desde mi institución, tengo que pensar en la gobernanza ética de la inteligencia artificial? ¿Por qué no puedo directamente agarrar o, como hacen muchos, mirar para otro lado y decir, yo voy a seguir sin incluir inteligencia artificial porque no me parece algo interesante, o bien incluirla, pero de manera tímida? Bueno, en alguna clase un ratito meto alguna cosita como para decir, listo, ya está, cumplí, yo incluyo inteligencia artificial. No, ¿por qué verdaderamente tenemos que pensar en esta idea de esta gobernanza ética de la inteligencia artificial con un plan estratégico? Y les voy a poner ejemplos concretos, ¿sí? Este por ahí lo habrán escuchado. Este es uno de los que a mí más me impactó. Pequeño pueblo de España, Almendralejo, en la región de Extremadura. Un grupo de niños de un colegio con inteligencia artificial generativa crearon imágenes desnudas, ¿sí? Lo que se llaman porn fake, de sus compañeritas. Todos menores de edad. Imagínense el daño enorme que esto le causó a las niñas preadolescentes de esta clase. Muchas dejaron de ir a la escuela, muchas ni siquiera salieron de sus casas al ver sus supuestas imágenes desnudas difundidas en las redes sociales. ¿Dónde está el problema acá? El problema no es la regulación, o simplemente. El problema no es simplemente la estrategia del gobierno. Acá el tema está en la educación. A un niño, a un adolescente, si yo quiero evitar que pasen estas cosas, está de la mano exclusivamente de la educación. Por más que yo ponga penas altísimas en el Código Penal por todos quienes aquellos hagan porn fake con inteligencia artificial, además que en la mayoría de los casos es imposible detectar quién fue, la importancia acá está dada en la educación. Este es el tema de los porn fake. Es un caso que cada vez tiene más asidero, ¿sí? Hay un montón de apps en las cuales de manera gratuita uno entra, sube las fotos de la persona y automáticamente desnuda a esa persona. ¿Saben lo que es lo más triste de todo esto? Que cuando uno entra a estas aplicaciones, la sugerencia que te da es que lo hagas con mujeres. ¿Por qué? Porque te dice, esta app es mucho más eficiente con mujeres que con hombres. ¿Se pueden imaginar el por qué? Porque siempre han sido los cuerpos de las mujeres los que más han estado sometidos a el desnudo, cosificación, estereotipo, etc. Entonces, ¿qué pasa? No es que a la inteligencia artificial le resulte más fácil desnudar un cuerpo de una mujer, sino que nosotros como sociedad, al darle más datos de mujeres, el algoritmo aprende más rápido y mejor a desnudar cuerpos de mujeres. Entonces, ¿esto qué se hace? Se genera lo que se llama un bucle de retroalimentación pernicioso. Ya tenemos el sesgo social y el daño a la mujer, pero la tecnología es la herramienta por excelencia para reforzarlo e intensificarlo. Metamos más imágenes de mujeres, así estos sistemas cada vez van a ser más eficientes para desnudar nuestros cuerpos. Otro ejemplo de por qué necesitamos una gobernanza ética de la inteligencia artificial: los filtros de las redes sociales. Esto es, una vez más, la continuación y el refuerzo nuevamente de los diabólicos cánones de belleza, ¿sí? Los niños, niñas y adolescentes, que son quienes están la mayor parte del tiempo en las redes sociales y luego de la pandemia han intensificado su vida en las redes sociales, lo único que ven permanentemente son rostros y cuerpos irreales. ¿Qué genera eso? Una frustración enorme a cuando se ven en el espejo
y salen a la vida real, se dan cuenta que lo que están viendo no condice con esa imagen permanente que es casualmente la que recibe más likes. Esto genera un refuerzo de estereotipos de género enorme que genera una frustración enorme en los niños, niñas, adolescentes y en las juventudes. Y como si todo esto fuera poco, y yéndonos al escenario internacional, la inteligencia artificial hoy en día tiene un rol preponderante ya hasta en las guerras. Ya las guerras no son simplemente un ataque físico, sino son ataques cibernéticos donde la inteligencia artificial tiene un rol importantísimo. La desinformación también. Todo esto, como se pueden imaginar, debe ser parte de lo que nosotros enseñamos día a día. Y todas estas preocupaciones que yo les acabo de compartir se pueden resumir en una parte, que es lo que se conoce como sesgos algorítmicos. ¿Sí? Tiene un nombre que parece raro, lejano, pero van a ver que es algo súper comprensible y súper de la práctica. El sesgo algorítmico consiste en que los algoritmos aprenden de los sesgos y los prejuicios que tenemos nosotros como sociedad. Aprenden nuestros estereotipos de género, cuáles son los colectivos vulnerables y más discriminados, y eso lo van a reproducir en cada una de sus predicciones, en cada una de sus respuestas. Hay miles de casos, el más famoso fue un algoritmo que hacía predicciones de qué persona era candidata para un puesto de trabajo y se probó que ese algoritmo le ponía un puntaje inferior a las mujeres frente a los hombres. Casos de esos hay miles, ¿sí? Chatbots en redes sociales que discriminaban y ahora todos estos sesgos algorítmicos se trasladan también a la IA generativa, que no podemos negar que ChatGPT, con su empresa OpenAI, fue sin dudas la que popularizó el uso de la inteligencia artificial. No significa que antes no era popular. Cada vez que entrábamos en Uber, en Cabify, en Instagram, usábamos inteligencia artificial. Pasa que ahora, con ChatGPT parece que es más palpable. Bueno, todas estas aplicaciones están plagadas de estos sesgos algorítmicos. ¿Qué está pasando en el mundo con todo este? En Argentina tenemos una frase que es con todo este muerto que les vengo a tirar, porque verdaderamente hasta ahora no les traje ninguna buena noticia. Bueno, varias cosas. Uno, la UNESCO está haciendo un trabajo muy, muy grande en materia de inteligencia artificial, ya sea el área de educación y el área de ciencias sociales, ¿sí? Publicó la recomendación de la ética de la inteligencia artificial, que es firmada por 194 países. Luego, en el área de educación, y esto acá se los dejo por si quieren profundizar, se han publicado un montón de guías de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial y dentro de la IA generativa en la educación. Otra área que está pasando en el mundo, y esto es importantísimo, los neuroderechos. ¿Han escuchado hablar de esta idea? ¿Sí, no, más o menos? No, vale, entonces vamos a arrancar de cero. Los neuroderechos, primer país del mundo que los reguló y los incorporó en su constitución, Chile. ¿Qué son los neuroderechos? Vendría a ser una nueva generación de derechos humanos que lo que busca es proteger nuestra integridad mental, nuestro cerebro, del avance de la tecnología. ¿Sí? El ejemplo claro, pero no el único, es la empresa de Elon Musk, Neuralink, que lo que ya hizo es implantar chips con inteligencia artificial en el cerebro de las personas, ¿sí? El propósito, en un primer estadio, es muy loable porque justamente lo que buscan es que personas que tengan algún tipo de patología puedan mejorar sus habilidades con el uso de este chip de inteligencia artificial en el cerebro. Ahora yo les hago este planteo. ¿Qué va a pasar en el futuro? Que ya está pasando con los cyborgs y toda esta corriente del transhumanismo, cuando las personas ya no quieran incorporarse tecnología para, vamos, si me permiten la palabra, igualar capacidades, sino cuando quieran incorporar tecnología para tener capacidades aumentadas. Es decir, yo me quiero poner un chip con inteligencia artificial en el cerebro porque quiero procesar datos e información mucho más rápida que todos ustedes que están acá.
¿Ven por qué les hablo de gobernanza ética de la inteligencia artificial? Bueno, y ahí me podrían decir, no, mira, Cecilia, la verdad es que en mi país voy a prohibir eso. No quiero que nadie se ponga un chip en el cerebro porque no es ético. Uno, mucha gente se va al país de al lado, que seguramente va a estar permitido y se va a poner el chip. Dos, ¿cómo vamos a hacer para competir los humanos con los transhumanos? Imaginemos que vamos a competir para entrar a una universidad. Una persona que tiene chips con inteligencia artificial en el cerebro. ¿Quién va a ganar? Estos son debates, no del futuro, son debates de ahora, ya está pasando. ¿Sí? Y lo importante de la protección de los neuroderechos, y miren lo que les voy a decir ahora, no es lo que les acabo de decir de yo voluntariamente me meto un chip en la cabeza y voy a ser más inteligente. No. El peligro más grande es la inteligencia artificial invisible. Es esa inteligencia artificial de las que les conté al principio que nos manipula el comportamiento sin que nos demos cuenta, que genera la adicción algorítmica en los niños, niñas y adolescentes que están permanentemente en las redes sociales y que tuvo la capacidad de influir en muchísimas elecciones, ¿sí? Como fue el caso de Cambridge Analytica. De esa inteligencia artificial es la que nos tenemos que proteger, porque pasa lo mismo como pasó en la pandemia. Era difícil protegerse de un virus porque el virus es intangible. Y yo únicamente me doy cuenta de que hay un virus cuando veo a una persona que tiene un síntoma, que tiene una enfermedad. ¿Sí? Es fácil protegernos de lo tangible, de lo que podemos ver, pero es muy difícil protegernos de lo que no podemos ver. Ese es el debate que traen hoy los neuroderechos. Proteger la indemnidad de nuestro cerebro, de nuestra cabeza, frente al avance de la tecnología. Y bueno, y como no podía pasar de otra manera, llegamos al momento donde, regulamos la inteligencia artificial. Esto es un debate que viene de hace muchos años, donde muchos decían no hay que regular la inteligencia artificial porque no se le puede poner una puerta al campo, porque esto, porque lo otro. Bueno, pasó y tenía que pasar. Porque a nadie se le ocurre que un fármaco no va a tener una mínima revisión por parte del Estado para que sea apta para el consumo por parte de los humanos. Lo mismo con la comida. Bueno, la inteligencia artificial, si no se controla, puede ser hasta más dañina. ¿Sí? Entonces necesitamos que tenga una regulación. Bien, esta regulación de la Unión Europea está basada según el riesgo que tengan los sistemas de inteligencia artificial. ¿Sí? Fíjense lo paradójico de lo que pasa ahora. Cuando se empezó a debatir acerca de regular sí o no la inteligencia artificial, obviamente las empresas privadas serán por el no. Porque qué mejor que vos desarrollar un negocio donde no tengas ningún tipo de limitación y puedas hacer lo que quieras, más allá de que muchas empresas crean guías de mejores prácticas en materia de inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Ahora la regulación es un hecho. Entonces cada vez los países, y aparte está lo que se conoce como efecto Bruselas, desde marzo que salió esta ley de inteligencia artificial, todos los países están trabajando en una regulación. Ahora las empresas privadas lo que suplican es, por favor, que la regulación sea lo más armónica posible. Porque además, si no, esto es aniquilar a las pequeñas y medianas empresas que intentan desarrollar inteligencia artificial. Las Big Tech Companies muy fácilmente pueden adaptar sus desarrollos a la regulación de los distintos países. Una empresa pequeña es casi imposible. ¿Qué les quiero traer de este AI Act, de esta ley de inteligencia artificial? ¿Sí? Porque es un poco lo que va a generar un efecto espejo en el mundo. Les voy a compartir solamente las partes vinculadas a educación. Uno, hay un artículo, y esto me parece importantísimo, que es alfabetización en inteligencia artificial. ¿De qué se trata esto? De que todos los que utilicen inteligencia artificial, vamos a suponer un hospital que tiene un algoritmo que hace predicciones de enfermedades. Bueno, ahí va a haber una persona en ese hospital que va a usar ese servicio para hacer estos diagnósticos. Bueno, van a tener que tener una capacitación en inteligencia artificial. ¿Cuáles son los riesgos que tiene esta inteligencia artificial? ¿Cómo funciona? ¿En qué universo la voy a aplicar? Después, hay una clasificación de riesgo inaceptable. Esto significa sistemas que no van a poder ser utilizados. Fíjense acá,
aquellos sistemas que se utilicen para inferir las emociones de una persona física en los lugares de trabajo y en los centros educativos, excepto cuando el sistema de IA esté destinado a ser instalado o introducido en el mercado por motivos médicos o de seguridad. Es decir, no voy a poder poner un sistema de inteligencia artificial en una escuela para inferir las emociones de los estudiantes, ¿sí? Luego, otra clasificación, los de alto riesgo. ¿Alto riesgo qué significa? Que van a poder ser utilizados, pero van a tener que cumplir con una serie de requisitos. ¿Qué se considera de alto riesgo? Siempre vinculado con educación, ¿no? Hay muchos casos más. 1. Determinar el acceso o distribución de personas a centros educativos y de formación profesional. ¿Por qué? Imagínense si un sistema que determina qué persona puede entrar a estudiar a una escuela o una universidad tiene sesgos algorítmicos y discrimina por razón de raza. Entonces deja fuera a todas las personas que son negras. Esto pasó, no estoy contando casos haciendo futurología, no, esto pasa, ¿sí? 2. Evaluar resultados de aprendizaje cuando se utilicen para orientar ese proceso de aprendizaje. Es decir, evalúo cómo evoluciona un alumno y en base a eso trazo, ¿sí?, cómo va a seguir aprendiendo. Es de alto riesgo. Luego, nivel de educación al que tendrá derecho una persona, nuevamente, dónde va a poder estudiar esa persona y a qué nivel. Y por último, seguimiento y detección de comportamientos prohibidos por parte de los estudiantes en los exámenes. Esto es, que también ha pasado, hubo un caso en España muy famoso. Coloco cámaras con reconocimiento facial cuando los alumnos están rindiendo exámenes para ver si se están copiando o no. ¿Esto se puede usar? Sí. Pero va a tener que cumplir con una serie de requisitos. No me voy a detener en los requisitos porque son muchos, pero lo que quiero destacar de esta lista es que nos focalizamos nuevamente en los sesgos y en la discriminación que pueda tener la inteligencia artificial. Vamos a tener que evaluar los algoritmos, vamos a tener que ver si discriminan, vamos a tener que garantizar la protección y la privacidad de los datos, ¿sí? Vamos a tener que garantizar la gestión de los riesgos y un montón de cosas más. Bien, y luego hay una regulación a los modelos de IA de uso general, ¿sí? Básicamente acá nos focalizamos en lo que son estos modelos que generan contenido, ¿sí?, como ChatGPT. Bien, para ir concluyendo y recapitulando. Inteligencia artificial y educación. ¿Es un hecho? Sí. ¿Está pasando? Sí. 1. Tenemos que aprovecharnos de la inteligencia artificial porque es una herramienta para enseñar. La tenemos que ver como una aliada. En el futuro, a los profesionales que van a tener mayor éxito van a ser aquellos que sepan complementar sus habilidades con la tecnología y especialmente con la inteligencia artificial. Quedan ustedes, como docentes, directivos, el cargo que ocupen, querer beneficiarse de la inteligencia artificial o quedar aislados. Tarde o temprano esa diferencia va a ser muy notoria. 2. Utilizar la inteligencia artificial como parte de mi currícula de aprendizaje. Eso lo vamos a ver ahora, pero ya nos está pasando, ¿sí?, que el tema de la inteligencia artificial sale en el aula no porque lo propongan los docentes, sino porque lo proponen los alumnos. Y toda esta relación tiene que estar bajo lo que es la gobernanza ética de la inteligencia artificial. Les dejo 3 ideas para cerrar. 1. ¿Quién enseña a quién? Nuevamente, está pasando algo que nunca pasó en la historia. Los estudiantes nos enseñan a nosotros a qué es la inteligencia artificial y cómo usarla. Y cómo usarla, como se dice en Argentina, a los tumbos, a los golpes, porque nadie les enseñó a ellos. Entonces, en esa prueba y error, muchas veces cometen horrores, que es darle un uso que no es ético y no es justo. ¿Cómo podemos permitir nosotros, docentes, profesionales, que ellos nos enseñen a nosotros y nosotros dejarlos librados al azar frente a una tecnología que tiene cosas muy buenas y también cosas muy peligrosas? 2. Enseñar a aprender. Hay un estudio que dice que la mayoría de lo que los estudiantes están estudiando hoy, en unos años no les va a servir para nada. ¿Sí? Ya no tenemos que enseñar un contenido
fijo y estable en el tiempo. Yo cuando estudiaba Derecho me hacían repetir de memoria los artículos, que eso nunca se tendría que haber estudiado así, pero no importa. Nosotros tenemos que enseñar a aprender, enseñar a ser curiosos, enseñar a buscar información. Hoy podemos enseñar a usar ChatGPT, sí, pero en el futuro ChatGPT no va a existir. Y seguramente toda esa tecnología está incorporada ya en nuestro cerebro. Lo que nosotros tenemos que enseñar es herramientas a que nuestros estudiantes puedan aprender solos el día de mañana. Desarrollen su curiosidad, estén atentos. Fíjense la importancia que tiene la información y la capacitación a través de las redes sociales. Nos puede gustar o no, pero los niños, niñas y adolescentes aprenden en las redes sociales. ¿Qué vamos a hacer? ¿A decirle no la uses más? Si la van a seguir usando. ¿Qué mejor que enseñarles a usarla de la mejor manera posible? Y por último, todos entrenamos algoritmos. Todos los que estamos acá y los que nos están viendo de manera virtual, entrenamos algoritmos permanentemente. ¿Esto qué significa? Que todos somos parte del problema, pero también de la solución. Y eso es lo bueno. Cuando respondemos un CAPTCHA, le estamos enseñando a un algoritmo qué es una bicicleta, qué es una casa o qué es un auto. Cada vez que ponemos me gusta en una red social o tenemos cualquier tipo de interacción con un contenido, y cuando me refiero con cualquier tipo no me refiero solo a compartirlo o escribir, sino al tiempo que permanecemos viendo un contenido, le estamos enseñando al algoritmo qué nos gusta y qué no nos gusta. Eso lo que significa es que le estamos enseñando a los algoritmos cuál es nuestro perfil como sociedad. Qué consumimos más y qué consumimos menos. Y por último, cuando jugamos con ChatGPT, también estamos entrenando ese algoritmo y se lo estamos haciendo de manera gratuita. Con esto no quiero decir dejemos de usar inteligencia artificial. No, no se puede, hay que hacerlo. Sino que utilicémoslo a conciencia, pero sobre todo enseñémosles a los jóvenes y a los niños la manera correcta de utilizarla. Cierro con este video que me parece que resume un poco todo esto que venimos diciendo hasta acá. ¿No va? Bueno, no importa. La tecnología puede fallar, ¿ven? La gracia del video era reivindicar el valor de lo humano, ¿sí? Reivindicar cada día el valor del humano. Lo que yo les propongo a ustedes es, estamos en una época donde estamos experimentando una crisis de la identidad humana sin precedentes, ¿sí? Estamos experimentando y poniendo en crisis permanentemente cómo las funciones que hasta ahora supuestamente estaban reservadas a nosotros, los humanos, las empieza a desarrollar muy fácilmente una tecnología. Lo que yo los invito es a que seamos aliados de la tecnología, pero que nunca nos olvidemos el valor del humano en cada cosa que hacemos. Y la mejor manera de eso no es mirar hacia un costado, sino en ser partes. Ya somos partes del problema, pero por sobre todo ser partes de la solución. Cierro con un proverbio chino que dice: cuando soplan vientos de cambio, algunos construyen muros y otros molinos de viento. Los invito hoy a construir fructíferos molinos de viento en la era de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Quiero hacer una selfie. Claro, pero ¿Podemos por hacer favor. una selfie? Claro. Si quieren pueden levantar la mano, lo que quieran. Ahí va. Uf, somos un montón. Para allá. Muchas gracias. Gracias.